Hola Trader, bienvenidos a un nuevo Market Recap. Esta semana vamos a presentar un poco sobre la visión de mercado que tenemos para esta semana. Las situaciones en el mundo bursátil se encuentra con bastante incertidumbre en la actualidad debido a que los índices americanos en específico se encuentran en niveles de soporte muy relevantes. Y estos niveles de soporte están causando incertidumbre debido a las noticias de posibles tapering que quiere iniciar el Banco Central Europeo o que se ha filtrado durante la semana pasada que el Banco Central Europeo quiere iniciar tapering. Y algunos miembros de la Fed sugieren que ya deberíamos iniciar a partir de octubre hasta final de año los primeros pasos para el tapering. Sin embargo, la Fed y el Banco Central Europeo han establecido que no hay una fecha clara ni tienen algún indicio cierto de que puedan iniciar el tapering. Los primeros anuncios se van a hacer en este mes de septiembre. Sin embargo, lo que se ha hablado es una reducción del estímulo. Es decir, que van a desacelerar, en el caso de la Unión Europea, van a desacelerar un poco el programa de estímulo. Sin embargo, no lo van a reducir. Se va a mantener exactamente igual. Ahora, con respecto a los índices americanos, estimo que la situación de los índices que podemos ver en el caso del SP500 se encuentra descansando en un nivel crítico sobre la EMA 50 y un soporte clave puede llevar a la Fed a iniciar un mensaje mucho más optimista para esta semana para que los índices puedan alcanzar nuevos máximos. Podemos ver en este caso que el SP500, estamos viendo la gráfica de los futuros del SP500, se encuentra en un soporte relevante alrededor de los $4,400. El Nasdaq eh, está cumpliendo el análisis que habíamos hecho hace ya 15 días, que lo pueden ver en el canal de Discord, y en el Market Recap de la semana pasada pueden ver que precisamente marcamos este nivel donde posiblemente el precio hubiese tenido una reacción. Sin embargo, no pudo romper la resistencia en los 15.500, 5.515 aproximadamente, y volvió a hacer un testeo de las zonas que habíamos marcado la semana pasada. Hizo un doble techo, ya rompió soporte, sin embargo, no ha roto el soporte de los 15.500, de los 15.250. Esta semana, si el precio del Nasdaq, en los futuros de Nasdaq, no llega a romper los 15.250, deberíamos estar atentos para un posible retesteo de esa zona y de la EMA 200, una temporalidad de 4 horas, donde el precio pueda ir a buscar mínimos de los 14.700 aproximadamente. Y una vez roto ese nivel de los 14.700, sí podríamos comenzar a buscar zonas como los 14.200, 14.000 exactos. Y ya a partir de este nivel, si nos vamos a una temporalidad diaria, podemos ver que nos vamos a encontrar posiblemente con la EMA 200 y ya podemos entrar en esta zona aproximadamente en estos niveles en un rango de consolidación para que posteriormente el precio defina la situación de mercado que va a tomar. En este caso podría ser un movimiento alcista o un movimiento bajista. Todo depende de las políticas de la Fed y un poco cómo el mercado reaccione a esta situación. Podemos ver por qué el nivel de los 14.200 y 14.000. Porque pueden ver que el mercado, desde que comenzó el programa de estímulo en los Estados Unidos y el programa de recompra de los propios activos de los bonos del Tesoro a 10 años, no ha retesteado la zona de la EMA 200. Entonces, un retroceso a este nivel podría ser alarmante, sin embargo, no sería grave en su totalidad. Otra cosa que podemos ver son el Russell. Podemos ver que el Russell sigue en un rango de lateralización en el cual se encuentra desde el 29 de junio de este año, es decir, que ya tiene 234 días en un rango el Russell. Recuerden que el Russell está compuesto por las 2.000 empresas de menor capitalización de mercado
Y los futuros y el Nasdaq como tal se encuentran las 100 empresas tecnológicas más importantes. Entonces recuerden que el sector Nasdaq puede tener un retroceso puede alcanzar, puede hacer algún retroceso o hacer máximos de manera mucho más rápida que tanto el Russell como el SP 500, porque estamos en un sector ultra apalancado. Entonces, en este caso, recomendaría hacer un seguimiento un poco más de cerca a estos niveles importantes de soporte del SP 500 y del Dow Jones. Entonces, vamos a ver un poco el Dow Jones para que también nos dé algunas perspectivas de lo que está pasando en la economía americana. Recuerden que en el Dow Jones no solamente no entran las empresas de mayor capitalización de mercado, sino que van a entrar en este índice aquellas empresas que tengan los precios más altos en la bolsa de valores. Entonces, al ser 30 empresas, nos puede dar un poco de manera más clara y objetiva lo que es el sentimiento de la economía americana a largo plazo. Entonces, importante monitorear los índices, no entrar en una situación de pánico ni entrar en una situación de optimismo total. Simplemente estar observante según su metodología y su visión de mercado, marque las zonas de niveles de invalidación importantes para ustedes, en los cuales ustedes consideraría comenzar a tomar largos a largo plazo o cortos a largo plazo. Lo importante en este caso, no solamente con el Nasdaq, el SP 500 y el Russell, es definir por qué suben o por qué bajan. Entonces, mientras los programas de estímulos estén presentes, no vamos a encontrar situaciones de crisis de momento. Lo que vamos a ver es quizás que los sectores que estén apalancados estén ultra apalancados y que el crash financiero a largo plazo pueda ser aún más relevante. Pero mientras el programa de estímulo esté, podemos buscar niveles de soportes importantes para comenzar a buscar compras. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de algunas operaciones que yo tenía activas, en este caso el CAC-CHF. Les había dicho que había comenzado a buscar ventas en esta zona, había conseguido alrededor de 70 pips en promedio, 87 pips, y les había marcado precisamente esta zona donde había una zona de congestión en una temporalidad de 4 horas donde posiblemente el precio podría comenzar a rebotar y buscar niveles máximos. Efectivamente, esta semana se desarrolló tal cual. Podemos ir en una temporalidad de 4 horas y ver que el precio alcanzó la zona y hubo rechazos, testeó varias veces la zona y ha roto en gráficas de 4 horas y en una temporalidad diaria nuestra línea de tendencia. Por lo tanto, tendríamos que estar atentos a aquellos que estén interesados en seguir operando este par justamente en esta zona. Buscar el rompimiento a la baja con los quiebres de los niveles de punto de control del precio para o buscar operaciones en venta o el rechazo de esa zona para buscar operaciones en compra. En el caso de Euro-Yen, le había dicho que precisamente en una temporalidad diaria iba a esperar el testeo cuando mucho de la EMA 200 y que en este caso había marcado una zona de congestión donde el precio también podría tener un rechazo y irse al alza tal cual como lo hizo el CAC-CHF. Sin embargo, en el Euro-Yen hubo un testeo de esa zona, un pequeño retroceso y gracias a un poco las políticas de la Fed, de las declaraciones que hizo Lagarde la semana pasada, el precio rompió ese nivel de congestión, llegó a la EMA 200, pueden ver que marqué mi check donde dice cierre parcial de la operación, ya estoy protegido, y nos dio aproximadamente 168.6 pip con un cierre parcial de 149, 150 pip en promedio. Algunas operaciones, algunos pares que teníamos monitoreando la semana pasada era el euro libra, una temporalidad diaria y una temporalidad de 4 horas. Habíamos hablado, el precio se encontraba justo en esta zona que esperaba un retesteo de este nivel de resistencia, que es el punto de control del precio en esta línea de tendencia, y que una vez que había quebrado, esperaba el testeo de esta zona para comenzar a buscar ventas. El precio llegó a dar
después del testeo aproximadamente 59, 60 pip y actualmente se encuentra en unos 30 pip. Si el precio llega a romper nuevamente nuestro punto de control o llega a testear y rompe al alza nuestro punto de control, sí podemos considerar las compras como tal, pero en este caso ya tenemos en una temporalidad de 4 horas, perdón, estaba en una temporalidad, en una temporalidad de 4 horas ya tenemos un cruce de EMA 200 con EMA 50. Entonces podemos comenzar a, a esperar esas ventas fuertes a niveles aproximadamente de los 0,84835 aproximadamente. Ese sería el nivel del Take Profit 1 y a partir de ese nivel sí comenzar a buscar los mínimos del mes de agosto, ¿ok? Para un movimiento a favor de aproximadamente 110.2 pip en temporalidad de 4 horas. Otro par que habíamos visto la semana pasada era precisamente Libra AUD. En este caso habíamos dicho de que esperaba el rompimiento de esta zona. El precio hizo un movimiento de testeo de EMA y se fue al alza. Todavía no ha llegado al nivel que espero para comenzar a buscar ventas, sino que se encuentra en una zona de congestión donde para mí es una zona que no voy a operar hasta no tener ruptura a la baja o al alza para comenzar a buscar las compras o las ventas. Le había dicho que en el caso de que hiciera algún testeo de la zona de 78.60 podríamos considerar buscar ventas en una temporada de 4 horas hasta los menos 27% de los niveles de Fibonacci con un target de unos 650 pips en una operación bastante swing. Y que si había algún rechazo en este nivel, estar atento a los niveles de 50% y 60 y 38% como nivel mínimo para comenzar a buscar compras en temporada swing, en modalidad swing, para unos 768 pip con un objetivo por extensión del 161% de Fibonacci. ¿Por qué este instrumento se encuentra para mí inoperable en este momento? Porque no hemos definido, tenemos una tendencia alcista de largo plazo y comenzar a buscar ventas en estos niveles simplemente por un rechazo de Fibonacci puede llegar a ser arriesgado. Podemos aplicar una estrategia de consolidación, buscar las ventas en 1.90, 191 aproximadamente y buscar targets mucho más pequeños hasta los niveles de congestión de soporte, que sería más o menos en estos niveles, unos 165 a 244 pip. Pero los que hacemos swing trading nos queremos embarcar un poco en un trade mucho más largo, con mucho más estabilidad en el tiempo. Otro instrumento que habíamos hablado es el NZDSHF, que no llegó a romper los niveles que habíamos esperado para buscar operaciones en swing trading en los niveles de congestión importantes. Habíamos hablado que posiblemente el NZDSHF hubiese sido preferible y diera un retroceso mínimo hasta el 50%, es decir, el 0,64015, este nivel de acá, y comenzar a buscar compras hasta objetivos por extensión. Sin embargo, había marcado en el market recap de la semana pasada este nivel de resistencia, que si el precio rompía ese nivel con fuerza, velocidad e intención, podríamos utilizar ese nivel como entrada con un stop loss un poco amplio de unos 82 pip y un target de unos 198 pip para un ratio riesgo-beneficio de 2.41. Sin embargo, no ha roto ese nivel con fuerza, intención ni velocidad y preferiblemente deseamos buscar esos quiebres a cuerpo de vela. Hasta el momento no ha sucedido. En el canal privado de la mentoría compartí este análisis del euro USD buscando una compra en los niveles de 78, 38.20%. El precio dio aproximadamente 30 pip y luego tuvo un retroceso y estoy a 1 punto y algo 2 pip aproximadamente del nivel de stop y en este caso podríamos esperar
el rompimiento de este nivel para considerar operaciones en venta o obviamente buscar operaciones en venta con targets mucho más rescatados hasta el nivel del 0%, en este caso unos 58, 60 pip, quizás a unos 70 pip, buscando un poco los mínimos de noviembre del 2020 y septiembre del 2020. Entonces, un poco la situación. Miren que en gráfica diaria tenemos un cruce de EMA y la tendencia en temporalidades menores, aunque es bajista, tenemos un rango de lateralización en una gráfica semanal, en gráfica diaria, y en gráfica semanal seguimos en una tendencia bajista de largo plazo. Todo esto va a depender de las políticas de la Fed y las políticas del Banco Central Europeo. Para esta semana estoy pensando en el GBP-CHF, en el quiebre de este nivel de aproximadamente los 1.78 para buscar un target entre los 1.27 aproximadamente. Entonces sería un movimiento a favor en venta de unos 47 a 60 pip aproximadamente. Siempre y cuando tengamos la ruptura con el test efectivo de la zona del punto de control en este instrumento. Por otro lado, también tenemos el euro CHF. Prácticamente estoy buscando exactamente el mismo movimiento, pero con un movimiento mucho más definido en el corto plazo. O sea, estaría excelente para una operación intradía, un movimiento de unos 26 pip aproximadamente. ¿Por qué estoy buscando targets tan cortos? Porque ya tengo algunas operaciones monitoreadas para posiciones swing. Entonces, es para dividir un poco el riesgo. Ahora nos vamos a un instrumento totalmente distinto del otro lado del mundo, como es el AUD-USD. En este caso, estoy esperando un movimiento a favor para buscar largos. Podríamos tener varios niveles. El primer nivel por retrocesos de Fibonacci, el 38.20% con un objetivo por extensión hasta el 100%, es decir, una compra de aproximadamente, tomando este nivel con una orden limitada, de unos 230 pip. Sin embargo, podría esperar en caso de que el precio reaccione en esta zona, en la apertura, a partir del nivel del 61%, con un target de unos 72 pip y un segundo objetivo de unos 140 pip aproximadamente. Entonces, en este caso, estoy buscando operaciones en largo. Recuerden esta semana tener bastante monitoreo sobre las políticas de la Fed, las políticas del Banco Central Europeo, buscando siempre un lenguaje optimista que pueda favorecer al mercado, sobre todo atentos a los índices tanto europeos como americanos. Sin más nada que agregar, espero que se suscriban y nos vemos en un próximo video.